Muy buenos días, señoritas, señores estudiantes. Hoy día 8 de febrero se procede a la clase de contabilidad financiera o ser una clase de repaso. Empezamos. Empezamos con el registro de asistencia, por favor. Voy nombrando y me van contestando, por favor. Señoritas, señores, Amaguaña Tiffany, Cabascango Heidi. Buenos días, profe, presente. Gracias. Otro, Cadena Edgar. Presente, Lisa. Gracias. Continuamos. Voy a ir viendo también los rostros, ¿no? Vamos a la siguiente. Chulde Brian. Chulde Brian. Figueroa Michael. Figueroa Michael. Fuertes Brian. Fuertes Brian. García Dayana. García Dayana. Ortiz Randy. Ortiz Randy. Pilacuán Elizabeth. Presente, dije buenos días. Buenos días, gracias. Pupiales Marixa. Buenos días, dije presente. Gracias. X Cristian. Presente. Gracias. Y Vallejo Kelly. Vallejo Kelly. Listo. Bueno, vamos a empezar todo esto de asistencia. Voy tomando hasta el día de mañana. Sí. Les habrán comunicado, digamos, hasta el día jueves. No sé si usted ya tiene los horarios de exámenes, ¿no? Ya les habrá dado su tutor. ¿Cuál está de tutor de ustedes o de coordinador de su curso como docente? ¿Quién es? ¿Saben quién es el tutor de ustedes? Señorita Morales, ¿saben cuál es el tutor? No sabemos la verdad. No saben ustedes quién es el tutor de ustedes. Entonces, voy a proceder a enviarles a ustedes, entonces, no les han dicho nada. Déjenme ver un poco si tengo aquí de los registros de tutores. Un momentito. De tutores semestre, veamos si es que esos son de ahí. Un ratito, por favor. Este es el anterior. Ya reviso con ustedes el registro de tutores que tienen de acuerdo a lo que está en nuevo. No se ha comunicado ni un tutor con ustedes. Déjenme ver un ratito. A ver. Un ratito. Deberían haberles comunicado a los docentes, tutores, porque ya tenemos, se avecina ya el examen. Déjenme ver un ratito. Docentes, tutores, déjenme ver dónde estaba. Si no, ya les busco. Tutores de este semestre, déjenme ver. Ustedes son vamos a trabajar con ustedes, tercero administración. Tercera administración, tutor está Navarrete, Patricia está. La ingeniera Navarrete, ¿no? Y ustedes, no, tutor de este módulo 2, perdón. Módulo 2 ha estado el abogado Chiliquinga Ceballos Luis, de tu módulo 2. Pero no les han comunicado. No les han comunicado a ustedes. Ya. Él es su tutor, señoritas estudiantes. Pero de todas maneras, para poderles enviar lo que es el horario de exámenes, ¿sí?
Déjenme ver si que por aquí me mandaron de una vez el horario para poder facilitarles, ¿no? Un momento. Esperen un ratito. Por favor, estamos trabajando con una aplicación que dura unos 40 minutos. Nos volvemos a unir en caso de que algo pasara, ¿no? Un momentito. Santos horario. A ver, este es. Un momentito. Un ratito estoy viendo dónde se encuentra su horario. No me parece. Bueno, ya les estoy viendo, por favor. Dentro de un ratito que haya un receso, ya les doy viendo un momento el horario, ¿no? Bueno, vamos a continuar, por favor, señoritas, señores estudiantes, el día de hoy con el tema de la clase que está determinado a hacer un pequeño repaso, ¿sí? Bueno, sí me escuchan bien, ¿no? Vamos a continuar. ¿Sí me están escuchando, por favor? ¿Sí? Inge. Ya, Sí. bueno, vamos a continuar. Entonces, voy a con ustedes a compartir pantalla. Empecemos con la primera presentación del tema de la clase, haciendo un repaso, ¿no? Para este tipo de examen que tenemos con ustedes el día jueves mismo, ¿no? Pero ya reviso y les doy el horario. Entonces, aquí, por favor, señores, señoritas estudiantes, tomar mucha atención en lo que voy explicando un poquito sobre estos temas. Necesito que ustedes, adicional a esto, como parte de ese examen, espero que tareas, todo lo que son tareas, estén igualitos hasta este día viernes, por favor. ¿No? Todo lo que son tareas, igual de las dos primeras unidades, completo, ¿sí? Bueno, habíamos empezado analizando en la unidad número 1, haciendo una pequeña introducción a lo que es la contabilidad. Y en esta introducción a la contabilidad se habían manejado algunos tipos de conceptos básicos de la contabilidad, manejándose lo que son los principios, ¿no? Los principios en este caso, de contabilidad generalmente aceptados, lo que es una cuenta contable con su clasificación, la personificación de las cuentas, lo que es la ecuación contable, el principio de partida doble y el plan de cuentas. Bueno, habíamos manejado en forma inicial el concepto de lo que era una empresa, en el cual rescatábamos tres aspectos importantes: lo que es la persona, lo que es el capital y lo que son el trabajo. Son los tres factores importantes que debe primar en el concepto de lo que es una empresa, ¿sí? En esto gira la actividad de un negocio. Entonces, acordarás, por favor, persona como talento humano que se encuentra dentro de una empresa, sea en forma física, o sea, con esfuerzo intelectual. Y hablamos del capital, son todos los bienes o valores que tiene la empresa, ¿no? Lo que conforma una empresa como capital. Y el trabajo, prácticamente, les decíamos, esfuerzo físico e intelectual que tienen las personas. Entonces, esto es importante manejar dentro de los factores que tiene una empresa. Si vamos hablando de la empresa, les había mandado a ustedes incluso que me trabajen en uno de los ejemplos desde la razón social, con el nombre que ha sido inscrito frente a una institución que vale que usted está empezando a hacer comercio. Y tenemos como nombre mercantil con el cual se describe la actividad principal de un negocio, ¿sí? Que puede ser prácticamente el nombre del propietario, de la familia o algún nombre que él lo considere muy importante colocarlo, ¿no? El nombre comercial de la empresa, en cambio, es como una sigla, decimos, es como el nombre del establecimiento, pero en forma abreviada posiblemente, ¿no? De la razón social. Entonces, ahí habíamos cogido como nombre comercial, había colocado nombre de razón social, Instituto Superior, ya no es tecnológico actualmente, señores estudiantes, ahora es Instituto Superior Universitario. Ahora también eso les converso. Ya estamos trabajando con un nuevo
nombre o razón social, Instituto Superior Universitario José Chiriboga Grijalva. Ya no es tecnológico, sino universitario. ¿Sí? Y el nombre comercial de este instituto sigue siendo ITCA, ¿no? El logotipo de la empresa, como decíamos, que es una representación gráfica visual de la empresa, en el cual se identifica prácticamente el instituto, en este ejemplo, ¿no? Como una casita de logotipo. Esto sería prácticamente lo inicial que tenemos que ir reconociendo de una empresa, cómo está conformada esa empresa. Pero de acuerdo a eso habíamos visto prácticamente su clasificación según el objetivo, con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro, como su definición lo dice. Entonces, ¿por qué con ánimo de lucro? Porque percibe, de acuerdo a su inversión, tiene que percibir que un ingreso, una rentabilidad que le genere, ¿no? Entonces, ánimo de lucro. Y sin ánimo de lucro, prácticamente hay empresas que prestan simplemente un servicio a la comunidad y no recibe una remuneración, digamos, una rentabilidad sobre ella. Pero si es que en ese caso tuvieran algo de ingresos percibidos, lo vuelven a reinvertir en el mismo objeto social. Estos serían según el objetivo. Según la actividad, habíamos clasificado aquí algunas de las empresas que pueden darse, si son agropecuarias, mineras, industriales, comerciales o de servicios. En breve les decíamos que actividad de tipo comercial, actividad de tipo industrial, actividad de la producción, actividades de servicios. Entonces, estos tipos de clasificación están inmersos dentro de esto. La agropecuaria, la minera, pues, podríamos colocarle como empresas de la producción, hay producción minera, producción agropecuaria. La industrial, prácticamente de transformación de esa materia prima en producto terminado. La comercial, compra y venta de mercaderías. Y la de servicio, la prestación de servicios, que generalmente es de carácter intangible. Entonces, este es según la actividad económica. Y por el sector al que pertenece, puede ser pública, privada o mixta, dependiendo de decía, vean la empresa a la que se coloque, a qué tipo en este caso, por según el sector pertenece. Es importante que ustedes como administradores manejen estos conceptos. ¿Ya? Si es privada, por manos de tipo particulares. Si es pública, en cambio, por el Estado, son fondos del Estado. Si es de economía mixta, parte pública, parte privada. O la integración de capital pueden ser unipersonales y pluripersonales, de un solo propietario o posiblemente de dos o más propietarios que puede tener la empresa o el negocio. Y según el tamaño, habíamos visto, por ende, surge aquí las MIPYMES en el sector de la gran empresa, desde microempresa, pequeña, mediana tipo A, tipo B y la gran empresa. Vemos que en este caso sigue siendo según la cuantía de las ventas al año y según el número de personas o trabajadores que son afiliadas, ¿sí? Entonces, esto manéjese, por favor, de aquí en tercer nivel, porque cuarto y quinto, que ya se avecinan a ustedes, tendrán que hacer sus respectivos exámenes de tipo complexivo o tesis, en la cuales van a volver a preguntar eso. La empresa que usted ha escogido como parte del trabajo, caso práctico o de tesis, ¿a qué grupo según el tamaño pertenece? Si es una micro, una pequeña, una mediana o una grande. Ustedes verán que yo ya les hablé de una temática actual, que incluso dentro de esa temática de la unidad número 3, están cogidos ya aquellas empresas que eran parte del RICE y las microempresas en justamente un solo tipo nuevo de modalidad de empresa, ¿sí? Y de acuerdo a eso, a un tipo de impuesto dentro del RIMPE. Entonces, ya vemos cómo las empresas que se llaman emprendedoras, ¿sí? Las de emprendimiento y las microempresas. Entonces, esto es muy importante ya ir confirmando. Sigue siendo micro, pequeña, mediana tipo A, tipo B y grande, según el tamaño, ¿sí? Acordarás mucho en el valor de la cuantía de las ventas, si es menor o igual a 100,000, si pasa de los 100,000 y si abarca más de los 5 millones o en adelante. Entonces, este es según el tamaño. Se ha clasificado a las personas naturales y jurídicas. Ustedes tienen que van a utilizar mucho si esta empresa es formada por una persona natural o si es formada por una persona jurídica. ¿Sí? O sea, ya viene de sociedades de capitales, a nivel de jurídico, y nombran a un gerente como
gerente ficticio, le llamamos, ¿no? A una persona ficticia para que pueda ejercer los derechos y contraer obligaciones. De un grupo de socios o accionistas, nombran a un gerente que sea libre y voluntariamente fuera de esa sociedad, es decir, a una persona que administre su negocio, pero ya es de carácter jurídico en capitales. Luego hablamos acerca del comerciante con un concepto de lo que es esa persona que ejerce el comercio prácticamente como actividad según la ley mercantil que está estipulada. ¿Quiénes pueden ejercer actos de comercio? Por eso se había hablado, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden ser? Aquellos que se hayan inscritos en algún tipo de registro mercantil, ¿sí? Que prácticamente pueden ejercer libre y voluntariamente el acto de comercio de forma lícita. Y empezamos viendo con ustedes lo que es la contabilidad, señores y señoritas estudiantes. Esta palabrita donde dice la contabilidad es una ciencia, una técnica y un arte. Estos tres componentes son muy fundamentales a la hora de establecer el concepto. Cuando hablamos de ciencia, hablamos de algo que está debidamente comprobado, ¿no? Prácticamente tuvo que tener un antecedente, tuvo que tener, someterse a algunas pruebas, ¿sí? Comprobar posiblemente hipótesis, demostrar que prácticamente este tipo de asignatura surgió de un antecedente previo y actualmente es muy utilizado en el campo de la economía y de la parte administrativa y contable, ¿sí? Entonces, hay algunos que ya no les voy a dejar ingresar, estudiantes. Recién se están ingresando. Ya no les tomaré lista. Tenemos la técnica. Y prácticamente usted para hacer contabilidad tiene que tener cierto tipo de técnica en donde usted recolecte información, ¿sí? Procese información. Entonces, ustedes para manejar la contabilidad dentro de su área administrativa tienen que tener cierto tipo de técnica, analizar con lógica lo que van poniendo, analizar una transacción, lo que si yo recibo o si yo entrego, ¿sí? Eso es importante, la técnica que debe manejarse. Cuando usted hace un acto de comercio, también maneja una técnica. Entonces, hace negociaciones, maneja técnica. Los números son muy importantes manejarse en contabilidad. Y el arte, prácticamente la habilidad que usted va a tener para hacer posiblemente la parte económica, contable, financiera, números, tiene que tener cierto grado de habilidad. ¿Para qué? El hecho es recolectar, organizar, registrar y analizar en forma muy cronológica, por fechas, días, ¿no? Tiene que saber manejar y registrar esas transacciones, ¿ya? En operaciones de tipo económica, financieras, ¿ya? Que realiza una empresa durante un periodo determinado. Esto es lo que es la definición de contabilidad. Acordarás en los tres puntos importantes. ¿Por qué ciencia? ¿Por qué técnica? ¿Y por qué arte? Un objetivo que percibe la contabilidad es que le permite proporcionar información financiera a cualquier empresa, organización, institución, ¿no? Sea formada por personas naturales o entidades económicas, que les interese conocer sobre los resultados de tipo operacional y la verdadera situación económica de ese negocio. Saber si estoy yendo bien, cómo está mi situación económica, de lo que yo tengo, y cómo está la situación financiera de mi empresa. Es decir, si estoy debiendo a alguien, cómo estoy debiendo, si están pagando o no están pagando. Ese es el objetivo que persigue la contabilidad. Y los campos, decíamos que son bastante amplios de la contabilidad. La contabilidad general es única, pero se vale de, algunos hablemos como tipo auxiliares para que le den información. Como la contabilidad que se aplica a nivel de gobiernos del Estado, la gubernamental, la de servicios, para prestación de servicios dedicados a la prestación, para a nivel de tipo comercial, la que estamos viendo con ustedes, a nivel de compra y venta de productos o mercancías. Y la contabilidad de costos, que esto ustedes lo verán con una técnica de presupuestos y presupuestos, que van a trabajar ustedes al momento de ver empresas que transformen materias primas en productos terminados. Como bien dijimos que la contabilidad suministra información, ¿a quiénes nomás? Le interesa a los administradores, le interesa a los accionistas o propietarios de una empresa, a los acreedores y entidades de tipo crediticias, a todas las entidades del sector público, a los empleados y a las organizaciones sindicales, es decir, a los empleados dentro de una empresa, le interesa saber qué tal estamos yendo contablemente. A veces que la empresa o bien quiebra o bien continúa, por eso es importante conocerlo.
Y hablamos sobre los principios de contabilidad generalmente aceptados. Dentro de estos PCGA, principios de contabilidad generalmente aceptados, hablamos de algunos conceptos muy importantes. ¿Qué es el ente contable? Es la propia empresa, persona que tiene personería jurídica, que está sentada. No son prácticamente, para hacer contabilidad debe ser de un ente que realmente exista, no empresas fantasmas, solo el nombre, sino una empresa que realmente esté inscrita y esté presente en la empresa. Por eso hablamos de un ente contable. Una empresa que está en marcha y continuidad del ente contable. O sea, prácticamente son empresas que ya tienen vigencia, tienen años. Esa es una empresa en marcha y que continúa vigente. Equidad, igualdad. Ante posiblemente un trabajo, igual remuneración, igual trabajo. O igual trabajo, igual remuneración. Entonces, eso es el principio de equidad dentro de la contabilidad. Hablamos de medición de recursos, que prácticamente es contabilizar en forma monetaria todo lo que posee, ¿verdad? Es decir, una silla, una mesa, un escritorio está valorado en forma monetaria, ¿no? No es la silla, no es la mesa, sino el valor que prácticamente tiene. Por eso hablamos de medición de recursos. El periodo de tiempo, ¿desde cuándo a cuándo abarca? Es desde el 1 de enero al 31 de diciembre, el pueblo general. El principio de consistencia, es decir, siempre se debe llevar la misma política en toda actividad y para todas las personas que integran la empresa. Debe haber una política. Si se maneja a nivel de normas ecuatorianas de contabilidad, esa norma se aplicará para toda la empresa desde el inicio hasta el final. ¿Sí? Se maneja una política de llevar de esta manera las cuentas, de esta manera los registros, debe ser para todo igual. Consistencia. Medición en términos de tipo monetarios, de acuerdo a la divisa, que todo está expresado en dólares. Y como les decía, entre el principio de medición en términos monetarios y la medición de recursos, tienen prácticamente una semejanza entre los dos, ¿no? Por eso les decía, no es la casa, no es el carro, sino todo está expresado en términos de tipo ¿qué? Monetarios. Hay que saberle cuantificar. Objetividad, hay que ser prudente y dar prioridad a lo más importante. Es importante que en la contabilidad se dé cierta importancia a lo que más se debe. Uniformidad, la contabilidad debe ser igual desde el momento que empieza al momento que termina, debe ser uniforme durante todo el periodo. Si utilicé la cuenta caja, debe ser la cuenta caja hasta el final. Los costos históricos, todos los activos que se adquieren en la empresa deben ser registrados al costo que se adquiere. Revelación suficiente. Nosotros, en el caso de contadores, podemos informar sobre ciertas cosas de la entidad, pero no todo. Sí, hay que tener ciertos rasgos de que hay que ser próligos en manejar la información de tipo contable, económica contable. El principio de partida doble, todo lo que ingresa debe ser igual a todo lo que egresa, o el debe ser igual al haber. Y por último, la importancia de tipo relativa, hay que darle siempre la importancia a lo que se debe. Siempre, ¿no? Entonces, esto es importante dentro de los principios de contabilidad generalmente aceptados que se manejarían. Empezamos hablando de algún tema muy importante que es la cuenta contable. Y esto es importante que la cuenta contable, aquí decimos un concepto más fundamental. Es el nombre que se le asigna a un grupo de bienes, servicios, derechos, obligaciones de una misma especie, que se mantiene durante todo un ciclo contable. Entonces, aquí sumamos, aglutinamos en una sola cuenta a todos aquellos bienes, valores, derechos, obligaciones que sean de la misma especie. Eso hay que tomar muy en cuenta, señores estudiantes. Y las partes de una cuenta. Decíamos que las partes principales de una cuenta, de acuerdo a este tipo de gráfica, son la parte del debe y la parte del haber. Debe o débito, todo lo que ingresa. Haber o crédito, todo lo que egresa o lo que sale. Y ahí habíamos hecho un comparativo. Cuando la suma del debe es mayor que la suma del haber, se produce un saldo deudor. Y cuando la suma del haber es mayor que la suma del debe, un saldo acreedor. Aquí vimos lo que es la clasificación de la cuenta y vimos dos partes importantes. Aquellas cuentas reales o de balance, manejamos los tres grupos, activos, pasivos y patrimonio. Y aquí estas pueden ser trasladadas a un nuevo ejercicio económico. Si aquí terminamos como balance,
al 31 de diciembre, balance de situación final o balance general. En cambio, el 1 de enero del siguiente año, decíamos, era nombrado como estado de situación inicial. Y le trasladamos simplemente al siguiente año como nuevas cuentas. Mientras que el estado de pérdidas y ganancias o cuentas de ingresos, cuentas de gastos, no se pueden trasladarse a un nuevo periodo. Se van a permanecer en el mismo periodo determinando el resultado que tendrá la institución, la empresa, como una utilidad del ejercicio. Y esa utilidad del ejercicio es trasladable a una cuenta, a un grupo de cuentas o un grupo general dentro de lo que es el balance, que es prácticamente el grupo del patrimonio. Me va a quedar 10 minutos. Vimos cada uno de estos componentes. ¿Qué son los activos? Prácticamente son aquellos bienes, valores y derechos apreciables en dinero de propiedad de la empresa. Cuando hablábamos de bienes, cuando hablábamos de derechos, cuando uno tiende a reclamar, o sea, yo dice, a mí me deben, ¿no? A mí me deben, o yo le presté por anticipado, posiblemente, o le entregué por anticipado ya a un proveedor, ¿sí? Entonces, todos aquellos pendientes o de, digamos, derechos por reclamar, cuando se da créditos a terceros. Entonces, también tenemos esto en activos. Lo que yo quería que se graben aquí sencillamente, señores estudiantes, es ¿cuál es la naturaleza de las cuentas del grupo de los activos? Dentro del grupo de los activos tenemos varias cuentas. Y dentro de ese grupo de los activos decía que los activos aumentan por el lado del debe y disminuyen por el lado del haber. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante entender, que todo el grupo de los activos, cuando aumentan, van por el debe, y cuando disminuyen, van por el haber. Por eso habíamos cogido como una cuenta caja. Cuando yo pago con caja, caja es parte del grupo de los activos, pero al momento que disminuye mi platita, va por el haber. Al momento que yo recibo dinero de un cliente, sí, en efectivo, caja está aumentando y por lo tanto caja es parte de los activos y se va a manejar su naturaleza que aumenta, va por el debe. Eso hay que tomar muy en cuenta el grupo de los activos. Y mientras que en los pasivos, que son obligaciones que se tienen con terceros, que pueden ser deudas de corto plazo o de largo plazo, estas deudas también tienen su naturaleza de cuentas, que cuando aumenta, es decir, me endeudo recién, la empresa se endeuda, y cuando se endeuda recién, están aumentando sus deudas. Cuando aumentan sus deudas, van por el haber, y cuando disminuyen sus deudas, cuando se procede a cancelar una deuda, en cambio irían por el debe. Esto hay que mantener el principio, por favor, de su naturaleza de su cuenta. ¿Cuándo aumenta un pasivo o cuándo disminuye una cuenta de pasivo? ¿Sí? Por favor, tomen muy en cuenta esto. Dentro de ese examen, mañana estará sobre eso. Acordarás cuándo aumenta o cuándo disminuye. ¿Sí? Y en patrimonio, también decíamos que es el aporte propio de los socios, accionistas, dueños de una empresa o negocio. ¿Ya? Aquí en el patrimonio colocaremos principalmente como cuenta principal el tipo de capital de aporte de los socios o accionistas o de una sola persona. ¿Sí? Es el capital de aporte, sea en bienes, en valores, sí, que aportaría este tipo de dueño o socio. ¿Ya? Por eso habíamos colocado como primera cuenta si es capital. Y este capital, si es capital de un solo dueño, podríamos dejarle como capital o capital del señor tal. Y si es de sociedad, capital social. ¿No? Eso hay que tomar muy en cuenta dependiendo del tipo de empresa según la actividad. Aquí habíamos colocado incluso otras cuentas que pertenecen al grupo de patrimonio, las reservas, que prácticamente es un porcentaje que se aplicaría de las utilidades de ejercicios anteriores. Acordarás, hay reservas estatutarias y reservas legales, que son porcentajes que se asignan de acuerdo a qué, a la utilidad de ejercicios anteriores. Y aquí habíamos colocado algo importante, naturaleza de las cuentas. Las cuentas del patrimonio también tienen la misma naturaleza que los pasivos. Aumentan por el haber y disminuyen por el debe. ¿De acuerdo? Es una cuenta también similar al de los pasivos en su naturaleza. La cuenta yo empezaba con ingresos, luego costos y luego gastos. La cuenta de ingresos.
Los ingresos prácticamente representan todos los recursos que la empresa obtiene al explotar su objeto social. Vendo, obtengo un ingreso por ventas. Entonces son los ingresos que percibe la empresa. No digo ya netos, hay que tener muy en cuenta que no es lo mismo ingreso que beneficio o utilidad. El ingreso que percibe, de ahí tiene que haber un descuento. O la venta, el ingreso es una venta, sí, pero también puede tener un beneficio por prestar algo. Yo tengo un porcentaje de ganancia, ¿no? También puede ser de esta manera. Entonces, estos ingresos tienen su naturaleza similar también al de los pasivos, sí, y del patrimonio. Aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Es otra cuenta similar, pasivos y el patrimonio, también los ingresos. Mientras que los costos representan un valor de los artículos que se adquieren con el ánimo de ser vendidos. Como decía en la parte comercial, es eso. Compro al costo. Entonces dice, a lo que compré y le vuelvo nuevamente a vender. Por eso decimos, ¿no? Este tipo de movimiento de la cuenta de costos tiene su naturaleza. En cambio, igual que los activos, aumentarán por el debe y disminuirán por el haber. Por favor, la cuenta de costos. Y los gastos también tienen la misma secuencia. Un gasto también representa los pagos que debe hacer la empresa para explotar su objeto social. Pueden ser de tipo administrativos, pueden ser de tipo de ventas, pueden ser de tipo financieros, los tres tipos de gastos que vimos con ustedes. ¿Ya? Entonces, estos también tienen la misma naturaleza que los activos, los costos y los gastos. Entonces sería que aumentarán por el debe y disminuirán por el haber. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante entender, señores y señoritas estudiantes, la naturaleza de las cuentas, que eso va a estar colocado en su, prácticamente en su examen que tendrá. Aquí, por favor, cuando hablamos de personificar una cuenta, lo que tenemos en un lenguaje de tipo empírico o normal o tradicional de una transacción, coloquémosle y armémosle como parte de una cuenta, ¿sí? Personificar en una cuenta. Si son algún ejemplo de aquí, voy a coger 3. Dice 1, el pago efectuado con cheque. El cheque es parte de una cuenta que le llamamos bancos, ¿sí? Créditos que nos conceden quienes nos proveen mercadería. Un proveedor me está otorgando un crédito por una mercadería, le puedo ponerle como cuenta proveedores o puede ser una cuenta por pagar si me da simplemente en forma personalizada o me hace firmar un documento pendiente de pago. Depende mucho del enfoque que le demos. Alguna obligación que se tenga con entidades de tipo financieras por préstamos, les llamamos préstamos bancarios, ¿sí? Por pagar posiblemente también tengo una obligación pendiente. Eso es personificar cuentas. Y habíamos hablado sobre la ecuación de tipo contable. Esta ecuación contable es fundamental. El activo es igual al pasivo más el patrimonio capital que le hemos colocado aquí. ¿Sí? Entonces, ahí hablábamos del principio de partida doble, donde no hay deudor sin acreedor, y todo lo que ingresa debe ser igual a todo lo que egresa. Por eso es muy importante manejarnos ese principio en las transacciones. ¿Qué estoy recibiendo y qué voy a entregar? Entonces, eso es el principio de partida doble. Y por último, vimos con ustedes el famoso plan de cuentas, en donde es una lista donde manejamos los 6 grupos de cuentas en forma estructurada, no, de acuerdo a cada una de las cuentas que pertenecen a estos grupos. ¿Ya? Entonces, habíamos colocado con ustedes prácticamente una codificación de cada cuenta, si se maneja del 1 activo, 2 pasivos, 3 patrimonio, ingreso 4, 5 costos y 6 gastos. Habíamos colocado un ejemplo del manejo de los grupos de los activos. Por favor, grábese en esto. El activo corriente, no corriente y activos diferidos. Pasivo corriente, pasivo no corriente o de largo plazo y otros pasivos. En patrimonio, ¿qué cuentas pertenecen? En ingresos de tipo operacional, en costo lo mismo, operacional, y en gastos operacional y no operacional. Grabarse esto. Habíamos visto sistemas de codificación de tipo alfabética con letras en las cuentas, de tipo numérica con números, ¿sí? En cada uno de los dígitos del 0 al 9.
Alfanuméricos, letras y números. Mnemotécnico, de acuerdo a la abreviatura de la cuenta. Y decimales, la más común y tradicional utilizada. Entonces, ahí teníamos una subdivisión manejando una cuenta principal, un grupo principal, un subgrupo, una cuenta de subcuentas. Entonces, esta era la más fundamental que hemos utilizado. Bueno, hasta aquí viene un primer repaso de la unidad número 1, por favor. Vamos a volvernos nuevamente a ingresarnos en el link. Se va a cerrar dentro de un momentito y ya les comparto un nuevo link para continuar. ¿De acuerdo, señores estudiantes? Sí. Ya, entonces esperemos un momentito y ya mismo se cierra. Les voy a compartir nuevamente otro link. Sí, por favor.